Buenos días compañeros y tutores, mi nombre es Edgar Alfonso Mantilla Bautista, soy estudiante de Ingeniería Electrónica que pertenece al SBTI, pertenezco al CCAV de Cúcuta, vivo en Cúcuta Norte de Santander, como muchos de nosotros trabajo durante el día, estudio en las noches, me gusta la tecnología, la innovación, el fútbol. Después de esta breve presentación, doy inicio al taller de reconocimiento inicial, la unidad 1, Introducción a la programación. Dejo de inicio mis datos personales, mi nombre, mi número de celular, mi correo electrónico y mi correo institucional. De esta forma damos inicio empezando por la estructura temática del curso. Es un curso obligatorio de la tecnología de desarrollo de software. El curso tiene 3 créditos y es teórico práctico. Su objetivo es formar ingenieros que contribuyan a generar soluciones a problemáticas regionales existentes en el campo de la informática, los sistemas y las telecomunicaciones. Formar ingenieros capaces de planear, asesorar, dirigir proyectos de desarrollo tecnológicos. Los propósitos del curso, o principalmente el propósito del curso, va enfocado en que se adquieran las bases conceptuales sobre la programación de computadores como técnica para proponer desarrollos informáticos mediante la lógica y la práctica de los conceptos adquiridos en la solución de supuestos problemas trasladados a soluciones reales. De esta forma doy paso a la presentación de la agenda del curso, la agenda que consta con el momento de la evaluación inicial, el nombre de la unidad, actividad académica, tipo de actividad, la fecha en la que se inicia, la fecha en la que se finaliza, el peso evaluativo en puntajes, la fecha de entrega de realimentación y la fecha en la que finaliza el tiempo para poder entregar los trabajos. Consta con 3 unidades, la unidad 1, introducción a la programación, etapa 1, taller de reconocimiento inicial, revisar los contenidos iniciales y presentación del curso. Esto es una actividad de tipo individual, inicia el 24 de agosto y el tiempo de finalización es el 6 de septiembre. El peso evaluativo es de 25 puntos y, como les dije, finaliza el 6 de septiembre. La unidad 2, algoritmos y estructura de datos, etapa 2, taller de fundamentos de programación. Es una actividad colaborativa, inicia el 7 de septiembre y finaliza el 4 de octubre. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. La unidad 3, lenguaje de programación. Esta actividad es de tipo individual, inicia el 5 de octubre y finaliza el 18 de octubre. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Y la fecha de la entrega de realimentación es el 19 de octubre. La unidad 3, lenguaje de programación, que es la etapa 4 y la etapa 5. La etapa 4 son taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios, desarrollar el taller de lenguaje de programación. Esta actividad es de tipo colaborativa, inicia el 19 de octubre y finaliza el 16 de noviembre. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. La fecha de entrega de realimentación es del 17 al 27 de noviembre. La etapa 5, lección evaluativa programación de computadoras, presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras. Esta actividad es de tipo individual, inicia el 17 de noviembre y finaliza el 29 de noviembre. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos y la fecha de la entrega de realimentación es el 30 de noviembre. Las unidades que le acabo de nombrar, de la 2 a la 3, desde la etapa 2 hasta la etapa 5, pertenecen al momento de la evaluación intermedia. Después de ello avanzamos hacia el momento de la evaluación final. Es la unidad 3, lenguaje de programación. Etapa 6, taller de evaluación final, desarrollar las actividades componente práctico. Esta actividad es de tipo individual, inicia el 30 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. La fecha de entrega de la realimentación es el 14 de diciembre. En las partes de abajo vemos los 3 colores que se indican en la pantalla, que nos indican: el verde es que la actividad se encuentra habilitada, el amarillo es que la actividad se encuentra en un plazo de menos de 7 días y el rojo nos indica que la actividad cerrará en menos de 3 días. De esta forma seguimos con el taller resolviendo las preguntas propuestas en la unidad 1. ¿Qué se entiende por programación de computadoras? Es el proceso de diseñar, depurar y mantener el código fuente de programas de computadora. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. Un programa de computadora se puede definir como una secuencia de instrucciones que indican las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado mediante un lenguaje de programación, el cual es el encargado de que la computadora realice paso a paso las tareas
que el programador ha diseñado en el algoritmo. Seguimos con la segunda pregunta, descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Los primeros lenguajes de programación preceden a la computadora moderna. En un inicio los lenguajes eran códigos. En la década de 1940 a 1950 fue la creación de las primeras computadoras modernas. Se crea el sistema de codificación ENIAC. Seguimos a la década de 1950 a 1960. En los 50, los tres primeros lenguajes de programación modernos cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados son el Fortran, el Lisp y el COBOL. A continuación, les dejo una pequeña lista de los otros lenguajes que se desarrollaron en esta época. Avanzamos y seguimos en la década de 1960 y 1970. El periodo comprendido entre finales de 1960 y finales de 1970 trajo un gran florecimiento de lenguajes de programación, la mayoría de los cuales de los paradigmas de lenguajes de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron en este periodo. Les dejo una lista de algunos de los lenguajes importantes que se desarrollaron en este periodo. La década de 1980 fueron años de consolidación relativa en los lenguajes imperativos. En vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en la década anterior. Algunos de los lenguajes más importantes que se desarrollaron en este periodo son el C++, el Ada, el Erlang, el Perl, entre otros. Década de 1990. Esta década llegó a ser reconocida como la década del nacimiento del Internet. El rápido crecimiento del Internet en la década de 1990 fue el siguiente gran acontecimiento histórico para los lenguajes de programación. A continuación les dejo una lista de los lenguajes más importantes funcionales que se crearon en esta época, entre los que están el Visual Basic, el HTML, el Lua, el Java, entre otros. Avanzamos a la siguiente pregunta. La evolución de los lenguajes de programación continúa tanto en la industria como en investigación. Algunas de las tendencias actuales incluyen aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, incluida la programación funcional pura para hacer el código más fácil de razonar y de paralelizar, tanto en macro como en microniveles. Construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, mecanismos alternativos de modularidad, mixing delegado aspectos, desarrollo de software orientado a componentes. Algunos de los lenguajes importantes desarrollados durante este periodo, los que vemos a continuación, desde el año 2000 hasta el año 2014. A continuación les presento un pequeño cuadro comparativo de 5 lenguajes de programación. Les muestro el significado de cada uno, las ventajas de cada uno y las desventajas de cada uno. Los lenguajes que utilicé fueron el C++, el C, el C numeral, perdón, el C, el C++, el Python y el Java. Seguimos con la siguiente pregunta, tendencias en los lenguajes de programación. Todo indica que la programación de alto nivel continuará evolucionando, mutando de acuerdo a los nuevos ambientes tecnológicos y tipos de usuario, convergiendo hacia un estilo de programación mucho más sencilla, donde no se requiera conocer y dominar tecnicismos propios de algún lenguaje de programación, como su léxico, sintaxis, manejo del entorno y creación de componentes, entre otros. Esta nueva generación de lenguajes prevé el uso de ventanas para crear todo tipo de tareas, como leer, mostrar y almacenar datos. Es así como para lectura de archivos y procesamiento de información. Es indiscutible que la tecnología seguirá avanzando a un ritmo acelerado, y obviamente las herramientas de software le seguirán de la mano, poniendo de manifiesto la creatividad e ingenio de las personas que se dedican al desarrollo de este tipo de herramientas, deparando nuevos retos y una cantidad ilimitada de elementos que conllevarán en un tiempo no muy lejano. Seguimos con la siguiente pregunta, que son buenas prácticas de programación. La labor de un ingeniero informático o ingeniero en software no es solamente crear aplicaciones de software que funcionen correctamente, sino que además deben crear aplicaciones de software robustas, eficientes, fáciles de mantener y con un largo número de propiedades extras. Es muy importante que aquel que realice los procesos de programación sea una persona que esté titulada y tenga los suficientes estudios y conocimientos respecto a la programación. En estos tiempos cualquiera puede programar, cualquiera puede autoproclamarse programador sin necesidad de un título ni de haber cursado semestres en la universidad. Solo aquellos que poseen los conocimientos adecuados podrán hacer que éstas sean fácilmente adaptables, que sus módulos sean altamente reutilizables, etc.
Algunas de las buenas prácticas de un buen programador podrían ser escribir sus programas lo más simple y discreto posible, poner una coma después de cada espacio, facilita la legibilidad del código. Si el código soporta la separación de sentencias en varias líneas, procura realizar una separación coherente en el que cada punto de ruptura tenga sentido. Procedemos a dar solución a la última pregunta, que es hablar un poco sobre el lenguaje de programación C-numeral. C-numeral es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en framework. C-numeral es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos, que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en framework.net. Puede usar C-numeral para crear aplicaciones clientes de Windows, servicios web HTML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y muchas más cosas. Visual C-numeral proporciona un editor de código avanzado, prácticos diseñadores de interfaz de usuario, un depurador integrado y muchas otras herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones basada en el lenguaje C-numeral y Net Framework. Compañeros y tutores, esta es mi presentación y video de la actividad número 1 de algoritmos, taller de reconocimiento inicial, introducción a la programación. Quedo atento a sus comentarios y a sus observaciones. Muchas gracias.